A ver, pues hay muchas preguntas, obviamente, sobre ¿Sí? César Duarte, ¿no? @tilín58 dice, ¿en serio vas tras Duarte o habrá negociación para evadir la justicia? Chihuas Bilis, @Rubén49, vas a meter a la cárcel a Duarte. América 811, bueno, eso es de la deuda. A ver, vas a meter a César Duarte a la cárcel. Bueno, como lo he dicho, nuestro compromiso, el más importante que hicimos en nuestra campaña, es llevar ante los tribunales a César Duarte para que pague las consecuencias de sus actos. Y lo vamos a hacer conforme a la ley, con el debido proceso, documentando la información que tenemos, demostrando ante el Ministerio Público. Que ya tienes esa información. Por supuesto que sí. Tenemos mucha información. Nuestra voluntad en ese tema es irrenunciable. Se lo dije al propio presidente de la República, al propio presidente Peña Nieto. ¿Y qué te dijo? Pues me dijo que ellos actuarían conforme a la ley, que él no tomaría partido ni por Duarte ni por mí en términos de mi versión, pero que me garantizaba que iban a actuar conforme a la ley, y para mí esa es una declaración suficiente, porque no hemos pedido otra cosa que no sea el que se haga justicia y se aplique la ley. Pero sí le he dicho al presidente Peña, en términos de la situación económica del Estado y financiera, pues yo le puedo explicar a la gente de Chihuahua que no tenga recursos o que tenga que enfrentar al inicio una situación muy complicada. Y la gente me lo entiende, y la gente lo sabe, cómo están las cosas en el Estado. Lo que jamás me entendería es que yo negociara ese asunto de Duarte por conseguir presupuesto para el Estado o recursos para el Estado, porque la impunidad no es un asunto que esté en mi espectro o en mi negociación política. La política es negociación, pero toda negociación debe tener un límite, y ese límite son los principios y los valores, y ese límite es también la ley. Entonces es un asunto indiscutible. Vamos a actuar. Ok. Sobre tu próximo gobierno hay preguntas un poco de todo. Ana Cuevas 80 dice, ¿cómo planea apoyar a personas con discapacidad y sus familias para que su estado sea más incluyente? En primer lugar, nosotros hemos dicho públicamente que vamos a hacer de la Convención de Derechos Humanos para Personas con Discapacidad nuestro plan de trabajo fundamental. Porque si partimos de ahí, partimos de una visión de inclusión, de garantía de la accesibilidad y, por supuesto, de la integración al trabajo, al mercado laboral, a la toma de decisiones de las personas con discapacidad. ¿En eso también quiere ser paradigmático? Nosotros queremos ser un referente en eso también. ¿Por qué? Porque en esto tiene que ver mucho desde dónde ves la discapacidad y cómo concibes la discapacidad. Y si tú recuperas toda esta convención, que es un ordenamiento internacional con inspiración mexicana, de Gilberto Rincón Gallardo, entonces estás tomando una ruta indiscutible. ¿Y cuál es la primera ruta? Este es uno de los temas que, así tengamos un gran plan de ajuste en el Estado y vayamos a hacer grandes ahorros y tengamos que quitar aquí, quitar allá, este es un tema, por ejemplo, que no puede estar dentro de ningún paquete de ajuste presupuestal o financiero, porque todo lo que tú recortes vuelves a regresarte al principio o quizá atrás de una cultura que quiere tutelar o proteger desde el punto de vista corporativo, asistencialista a las personas con discapacidad y no como los sujetos de derechos que son frente a modelos urbanos totalmente agresivos, a modelos laborales totalmente discriminatorios, a políticas de desarrollo económico absolutamente desiguales. Si asumimos la normatividad internacional, estamos asumiendo una guía importantísima para el trabajo. Necesitas convencerme de eso. Bueno, ¿qué te voy a decir a ti? No. Okay, Tú eres la que en esto puede ser nuestra asesora. Pues sí. Para ser referente. Claro. Ahora tú tienes tu propio reto en el Distrito Federal. Sí, pero claro que sí, no solamente yo, sino muchas otras organizaciones que estamos en eso.
Claro. Cuenta con nosotros. Sir Edgar Duarte, @Duarte Arcos. ¿Será capaz de someterse a pruebas de confianza y evaluación y renunciar si no las aprobara? ¿Te quieres someter a pruebas de confianza tú? Sí, por supuesto. Yo no tengo problema Okay. en eso. Antidoping, pruebas de confianza, por supuesto que sí. Polígrafo, Todo. Sí, sí. Y las pasas, seguro. Y las paso, sí, claro. Sí. Sí, No has supuesto. consumido marihuana en los últimos 6 meses. No, ¿Ni nunca en tu he vida? fumado marihuana. ¿Cómo? ¿En No, serio? fíjate, nunca. Deberías probarlo un día. Hay amigos míos, que son, por cierto, grandes creadores, artistas, actores, escritores, biscuates, todos. Muchos de ellos son marihuanos. Y me dicen, órale, Corral. No, espérate tantito. Le digo, aquí no, hombre, no seas prejuicioso. No vaya a ser que ¿Te me da hagan... miedo? No, No. pero no tengo... O sea, nunca tuve el interés, ni la curiosidad, ni la morbosidad, nunca tuve. Ahora, no los descalifico. A ver, grandes actores, amigos míos, me voy a reservar el nombre, por Pues favor. No, hombres, yo creo que cuando se fuman un cigarro amarillo se inspiran más, ¿eh? Así los veo a veces. Bueno, Pacheco, Checo, ¿será espejismo cuando lo fue Francisco Barrio Terrazas o sí aplicará revisión a la anterior administración? Bueno, creo que lo contestaste, ¿no? Y generaremos toda una política de auditoría a partir de denuncias ciudadanas. Abrimos una cuenta en Facebook y en correo electrónico. Nos llegaron... ¿Cuál es? ¿Te acuerdas? Es www.denunciachihuahua.org. Okay. Ahí nos llegaron como 1000 y tantas denuncias. Había muchas quejas, algunos rumores, otros medio chismes, pero sí hay cosas rescatables. pero conseguimos 100 y tantos casos. ¿Y lo vas a dejar abierto permanentemente? Sí, sí. Sobre todo ahora que llegamos, que la gente se sienta con más confianza. Y bueno, ahora que estemos adentro, pues por supuesto que vamos a tener mucho más posibilidades de seguirle la pista a varias cosas que ya traemos enfocadas, ¿no? Muy bien. Débora Guerra, @Yoriguar, te pregunta, ¿cuál es su proyecto para sacar del abandono y la pobreza e inseguridad a los tarahumaras? Fíjate que nosotros hemos hecho una opción en Chihuahua. A lo largo de la campaña dije que iba a ser un gobierno con visión social, que tomara una opción preferencial por los pobres. Hablé de trabajar como gobierno por los que menos tienen, por los que más han esperado, por los que más han sufrido, los que más necesitan. De entre ellos, las comunidades indígenas son las más abandonadas de Chihuahua. Y vamos a ir a una política de desarrollo integral, no asistencialista, porque los tarahumaras, los indígenas, los guarojíos, los tepehuanes, los pimas, que también son etnias que habitan la sierra de Chihuahua, no requieren de la protección o la tutela, requieren del reconocimiento de derechos fundamentales al patrimonio, a la participación, a su identidad, el reconocimiento a su cultura. Los indígenas son más que una población de Chihuahua, son una cultura que debemos de promover y proteger. Y por lo tanto, he decidido presentar al Congreso de Chihuahua en los próximos días una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo Estatal para transformar la actual Coordinador Estatal de la Tarahumara en una comisión estatal de pueblos indígenas, en donde será una institución transversal a todas las dependencias, Es que así tienen que ser. a todas las áreas del gobierno. También personas con discapacidad. Por ejemplo, ejes transversales de la política pública y del nuevo gobierno que vamos a hacer. Derechos humanos, perspectiva de género, gobierno abierto y pueblos indígenas. Y personas con Sí, discapacidad. nosotros También. incluimos dos grandes capítulos en materia de derechos humanos. Lo que tiene que ver con derechos humanos individuales y derechos humanos sociales. Y en derechos humanos individuales hacemos pilar nuestro la Convención de Derechos Humanos para Personas con Discapacidad. Cuando te hablo de política de inclusión, de política de integración, de derecho a la accesibilidad, estamos pensando en personas con discapacidad. Ahora, los indígenas han sido expoliados, explotados, utilizados. Vamos también a cuidar
que la política de turismo en el Estado no tenga al indígena como un producto decorativo, ¿no? Hasta de programas, de libros, de símbolos, de logos, ¿no? En donde el tarahumara es como una mercancía. Exacto, Como un objeto. Es una cultura con una cosmovisión y con un sentido de la solidaridad, ¿no? Que viene del Corima, que no es limosna, sino compartir, que tenemos que promoverla. Y vamos a hacer una política muy importante allá. Están acosados por las mafias del crimen organizado, los servicios de salud son inexistentes, hay hambruna en la sierra, se nos mueren muchos niños en la sierra por falta de nutrición y se nos mueren muchas personas porque no tienen manera de ser trasladados a clínicas o hospitales. Yo voy a poner al servicio de las comunidades indígenas y de la Sierra de Chihuahua los helicópteros que los andan usando ahí para la parafernalia, ¿no? Y para andar nada más ahí en la misma ciudad. ¿Y que además vas a seguir viviendo en tu casa? Sí, nosotros decidimos seguir viviendo en la casa. Es una casa muy linda la que nosotros tenemos. Cintia ha hecho un cuidado del jardín extraordinario. Y luego te acostumbras a otras cosas que ni son tuyas. Y no hay nada más efímero que el poder. Y 5 años se van así. Y entonces ya te andas acostumbrando a todas esas mansiones y esas cosas. Y nosotros pues somos clase media, ¿me entiendes? Y no queremos renunciar a nuestro modo de vida. No tenemos aspiraciones de otra cosa. ¿No? No, el dinero nunca nos ha apantallado. Ah, ok. No nos... Pero quién sabe, quizá cuando acabes tu gubernatura sí considerarás lanzarte a otro cargo. Pues mira... La presidencia, digamos. Se dice, por ejemplo, que... Y todo el mundo me dice, es que tú, Javier, puedes ser candidato a la presidencia de la República. Y yo les digo, miren, eso no se sabe porque hace 12 años quise ser y la busqué con todo. Y me metí en una contienda interna y hice un campañón y todo eso. Y ahora que no quería, fui gobernador. Entonces, las cosas son como muy difíciles de poder diagnosticar o de predecir con tanto tiempo. O sea, puede ser, pero no lo estás viendo. No. O sea, no estás trabajando hacia ella. A ver, yo tengo que hacer una muy buena labor como gobernador de Chihuahua. O sea, tengo que hacer un gran papel y lo demás vendrá por añadidura. Pero primero cumplirle a los chihuahuenses, generar un gobierno muy cercano, hablar con la verdad, decir las cosas como son, no regresarnos ni 1 milímetro en nuestras posiciones, cuidarnos de esto que es el poder y las tentaciones del poder. Híjole, porque eso es una cosa. Ahora que estás en la Asamblea Constituyente, vas a saber, incluso con un cargo legislativo, pero este asuntito del gobernador y del aparato, digo, si no tienes claridad de las cosas, te pierdes. Y yo ahí es donde le pido mucho a Dios y le digo a Cintia que nos ayuden y ayudémonos porque es tal parafernalia y es tal la cultura, la cultura. Del tlatoani. De la reverencia. La reverencia que es muy fácil que aquí te pierdas, ¿verdad? Que se te mueva el piso. Entonces, bueno, estaremos muy atentos a la crítica en ese tipo de cosas. Pero bueno, sí voy a estar en mi casa, voy a seguir en mi casa. Okay. Ahí vamos a seguir viviendo. A ver, preguntas rapidísimas. ¿Sabes qué ofrecimos con la actual Casa de Gobierno? Convertirla en un centro estatal de rehabilitación para personas con discapacidad. Y entonces entró una discusión de si el entorno en el que esa Casa de Gobierno es accesible, ¿no? está, realmente es un sector accesible y el sector mismo pueden llegar, pues. es compatible. Entonces dijimos, bueno, si no es accesible, pero esa propuesta nos nació del fondo del corazón cuando la hicimos, entonces vendamos esa casa y construyamos un centro estatal de rehabilitación para personas con discapacidad. O de esos recursos empecemos a fondear eso. Entonces, estamos discutiendo eso. Pero cuando lo pensamos,
inmediatamente pensamos en una política de rehabilitación para personas con discapacidad. Ok, a ver, rápido. Gustavo Martel te pregunta, transporte urbano en Ciudad Juárez, Street Spirit también, plan inmediato para transporte público. Y bueno, varios te preguntan sobre pues otro de los temas, la inseguridad. El tema de la inseguridad es un asunto muy sensible, Sí. actuaremos con mucho cuidado. Vamos a seguir profesionalizando a los cuerpos policíacos, vamos a combatir, por supuesto, la corrupción, pero también vamos a ir a un proceso de redignificación de la tarea policial. Vamos a valorar a los policías porque el problema no está en los policías, sino en varios de sus mandos, en las malas actuaciones de los directivos. Queremos una policía de investigación, queremos sistemas de inteligencia, pero sobre todo prevención del delito. Es fundamental para ello educación, cultura y un desarrollo social integral para atacar los problemas que son la base en donde se cobija o se anida la delincuencia o el ánimo delictivo. Vamos a tener una fiscalía que respete los derechos humanos, eso es fundamental. Vamos a crear una fiscalía especializada para la investigación de violaciones graves a los derechos humanos, desaparición forzada. Chihuahua es uno de los estados con el mayor número de casos. En materia de transporte público, vamos a poner un sistema de asociación público-privada. Vamos a crear mecanismos de asociación entre permisionarios, concesionarios con la autoridad y una administración correcta del servicio de transporte, sin fines políticos. No podemos seguir haciendo del transporte el instrumento fundamental de la movilización electoral, porque luego le sale muy caro a las sociedades ese tipo de componendas y de favores. Vamos a poner gente honesta a administrar el servicio público del transporte de Chihuahua, renovar unidades, mejorar las rutas. Que sean incluyentes y accesibles. El rediseño de las nuevas rutas tiene que plantearse desde su origen la accesibilidad. Y cuando hablamos de lograr sistemas multimodales, tenemos que pensar en el concepto universal, aceptado, universalmente hablando hoy, del derecho al espacio público para garantizar la inclusión y la accesibilidad. Diseño universal. Muy bien. Javier, sé que te tienes que ir corriendo, anda, ve. Muchas gracias. Oye, qué padre ya que estamos platicamos. platicando. Pues muchas gracias, éxito en tu labor. Gracias. Ahí nos vamos a estar viendo. Sí, sí, estamos en contacto. Órale. Bueno.